en este día, por favor, Efesios 4:16. Si lo tiene, porque de hecho lo voy a leer en la versión LBLA, es gracias, o el Biblia de las Américas. Dice: de quien todo el cuerpo, estando bien sujeto y unido por la cohesión de las coyunturas, proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Amén. Entonces dice: de quien todo el cuerpo, y entre paréntesis dice: está bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado para cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación. Lo que está diciendo la palabra de Dios en esta versión es que el cuerpo bien unido, solamente el cuerpo bien unido, donde dice bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, ¿verdad? Sí, todos somos materia, ¿verdad? Y en parte también energía. Pero pues es, por decir esta palabra, increíble, no sé si esté mal dicha, pero es de verdad fascinante ver cómo inclusive las células, hasta llegar a las moléculas, realmente están adheridas, ¿verdad? Solamente por la cohesión, pues, del poder de la palabra de Dios en realidad, porque cada vez que le escarban más los científicos hasta llegar a la mínima partícula, pero ¿cómo se llama? Al quantum. Sí, creo que la partícula más, al quark, ándale, al quark, hasta llegar al quark, pues sigue siendo, pues, la partícula más ínfima, pero pues está pegada, ¿por qué? Pues no tiene cemento, no, que la misma energía, ¿verdad?, las mantiene unidas. Entonces cuando uno no es físico, y aún los físicos se quiebran la cabeza, o sea, diciendo cómo el cemento, o sea, soporta y no se cae, ¿no? Entonces, de la misma manera Cristo, o sea, el cuerpo de Cristo, pues solamente estando bien unido, bajo sujeción unos a otros, se puede mantener así, firme, erguido, ¿verdad? Sin caerse. Entonces, es bien necesario, ¿verdad?, de entender este tema de la sujeción. Ya conmigo, la sujeción. Gracias. Dice el apóstol Pablo en esta carta a los Efesios, en el capítulo 4, hace mención que para vivir de una manera digna de la vocación es digno de nuestro llamamiento, para lo que fuimos creados, ¿verdad? Es necesario tener humildad, mansedumbre, paciencia y amor para poder soportar y esforzarnos con respecto a la unidad. Sí, esto lo dice Efesios 4, del 1 al 3. Que será manifiesta por medio de la sujeción dentro del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Repito, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el amor nos van a ayudar a soportar y a esforzarnos con respecto a la unidad. ¿Sí? Porque eso va a hacer que se manifieste la sujeción dentro del cuerpo de Cristo. Desde el punto de vista cristiano, entendemos por sujeción como la obediencia o la fidelidad, ¿verdad?, de ponernos bajo autoridad de otras personas. Amén. Pero es por obediencia, por fidelidad y por revelación. Por revelación. Sí, eso es bien importante. La autoridad no se impone, se reconoce. Repito, y grábelo bien ahí a los que están apuntando: la autoridad no se impone, se reconoce. Y como cristianos también debemos anhelar tener la faceta de soldados quienes reconocen la autoridad de Cristo. Un ejemplo claro de la sujeción lo vemos en el centurión, quien conocía muy bien esto, ya que él era un hombre bajo autoridad, pero también tenía a sus órdenes otro grupo de soldados. O sea, el centurión era un hombre de fe, era un hombre que tenía revelación de quién era Cristo. ¿Pero por qué? Porque fíjese cómo aún en lo secular estaba sujeto, pero en lo natural estaba sujeto a una autoridad humana.
Pero como la sujeción, a pesar de ser humana, o sea, la tenía también espiritual. Porque, ¿cómo lo alabó Jesús diciendo, cómo puede ser que un centurión tenga más fe? Dijo, no he hallado más fe como esta de este centurión. Pero, ¿qué quiere decir que le dio a ese centurión la fe para revelársele quién es Jesús y el poder que tiene, o el poder de su nombre o de su palabra? Conocemos el texto que dice, solamente di la palabra y yo sé que mi siervo va a ser sano, ¿verdad? Porque se sujetaba. Y en cambio otros que, entre comillas, ¿verdad?, se sujetaban a Dios, creían estar sujetos a Dios, en realidad estaban muertos, que les llamó sepulcros blanqueados, estaban muertos espiritualmente. Entonces, aquí nos damos cuenta del poder tan grande que tiene la sujeción. Estar sujetos, ¿verdad? Ya dijimos sujetos, no con su cara. Ya no voy a decir la palabra, ya se rió alguien, ya se rieron varios por ahí. Pero ya no voy a decir esa palabra, mejor voy a decir, para que esté sujeto, no con su cara. Ya se acordó Joel a qué me refiero. Bueno, gloria a Dios. Entonces, el principio de autoridad también se puede apreciar en nuestros hogares, en donde dice, la esposa se sujeta al varón, el varón a Cristo y Cristo a Dios. Y esto nos deja ver también que la iglesia se sujeta a Cristo como su amada. Esto lo dice, para los que están en casita, en 1 Corintios 11:3, Efesios 5 del 22 al 24. La palabra sujeción viene del griego upotaje, que significa subordinar, sujeción, obediencia, sumisión. Y según el diccionario Twiggy, significa estar bajo órdenes. Según el diccionario Larousse, significa sometimiento de una persona a una obligación, obediencia o disciplina. ¿Sí? ¿Qué es la sujeción? La sujeción es la acción de sujetar. Unión con que algo está sujeto de modo que no puede separarse, dividirse o inclinarse. Si yo, ¿verdad? Por ejemplo, las agujetas tienen el cinturón. ¿Para qué sirve el cinturón? Para sujetar el pantalón. Sin cinturón, pasa uno vergüenzas, ¿verdad? Aunque sea un hilito como los nadistas, como los nadadores, digo, en el short. Aunque sea un hilito, pero tiene que ir, ¿qué? Sujeto. Es algo, ¿verdad? Algo que sujeta. Por ejemplo, sujetamos una bandera, o las velas se sujetan al mástil. Es algo que está sujeto, unido, tiene una cohesión. Ok, la sujeción es un proceso para sujetarnos a nuestras autoridades. Primero es necesario que seamos libres del pecado. Diga conmigo, primero es necesario que seamos libres del pecado. ¿Por qué? Porque el que está sujeto al pecado no puede sujetarse a Dios. ¿Sí? Así lo dice Romanos 6:6. No vamos a ir porque si no luego ¿verdad? El que está sujeto al pecado no puede sujetarse a Dios porque quiera, no puede. Es más, vamos a leer Romanos 6:6. Es más, yo estoy aquí, mire, estoy en Hechos, así es que bien cerquita, Hechos Romanos, se lo leo. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que mientras nosotros estamos muertos, o sea que no hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, estamos sujetos, ¿pero a qué? Pero al pecado. Amén. Y también Gálatas 4:3, por ahí hay alguien que lo busque mientras yo sigo leyendo aquí. Cuando una persona está sin Cristo, obedece a las leyes del pecado, ya lo dijimos, del reino de las tinieblas. Es necesario ser libres primero. Asimismo, cuando éramos niños estábamos sujetos a servidumbre de las cosas elementales, como lo dice Gálatas 4:3. Ajá. Fuerte. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando éramos menores de edad, estábamos sometidos a los poderes que dominan este mundo.
Amén. Dice que cuando uno es que niño, esa versión no sé cuál leyó, pero la Reina Valera dice cuando éramos niños. ¿Cuál? Que tú tienes la versión Reina Valera, ¿verdad? ¿Tú la tienes? Sí. Ah, dímela. Dice, así también nosotros Cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y la tuya dice, ¿estábamos qué? Sujetos. Esa versión está muy buena porque dice sujetos. Sometidos. Dice sometidos, que sometido es sujeto. Y también esclavo, esclavo es sujeto. El esclavo estaba sujeto a su amo. Entonces, cuando uno es niño, uno está sujeto a los rudimentos. Se da cuenta cómo no puedes avanzar en tu desarrollo espiritual mientras no hay una sujeción, no hay una revelación. Ah, qué tremendo esto que acabo de decir del centurión. Yo no lo traía, me lo acaba de revelar Dios ahorita. Que de verdad esa fe, por el espíritu de sujeción que había en él, la humildad, pero genuina. No de me sujeto porque, pero torciendo la boca, como al marido, o como al pastor, o como al jefe, ¿verdad? Que a la maestra le dice a la directora, maestra, tiene que hacer esto, y la maestra, ¿ya? ¿No? Aquí no. Sino genuino. Bueno, seguimos porque si no empezamos a desgranar y nos distraemos. Entonces, el Señor nos hace, ahí lo tenemos también Gálatas, ¿verdad? Gálatas 5:1. Por ahí ya que tienen Gálatas, el Señor nos hace libres del pecado. El Señor anula esa cautividad a través del plan de salvación y nos hace libres. ¿Sí lo tienen? Gálatas 5:1 fuerte. No importa la versión. Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Así de simple, ¿eh? ¿Falta? Ajá. Por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad. Eso, manténganse firmes en esa libertad. Y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. O sea, Cristo ya nos hizo libres y no debemos de sujetarnos nuevamente ¿a qué? Al espíritu de esclavitud. Amén, sino a Cristo. Entonces, punto número 1 dijimos, si estás sujeto al Cristo te tiene que liberar. Punto número 2, Cristo te hace libre. Punto número 3, la restauración de nuestro ser integral. Mateo 13:8. Vamos de lo más rápido que se pueda, por favor. A Mateo 13. ¿Qué les dije? 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. Chequemos bien esta parábola esta parábola de la semilla, esta parábola del sembrador. Híjole, de veras que cómo he tenido ganas de darle. O sea, yo sé que ya he hablado varias veces de esto, pero ¿sabe qué? Que por más que la predico, yo siento que todavía no le puedo sacar el jugo y transmitírselo como yo quisiera. Pero esta parábola del sembrador dice que prácticamente mientras tú estás batallando eres terreno al lado del camino, eres camino pedregoso o eres camino de espinos y hierbas, o sea, estás prácticamente en esclavitud. Y que verdaderamente empezamos a ser hijos de Dios a partir de que somos un buen terreno y donde la semilla es sembrada al 30, empieza al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero porque dice, pastor, ¿en qué se basa? Ahí lo dice claramente, usted léalo hasta el cansancio, en los 3 libros que viene es Mateo, Marcos y Lucas, que viene en los 3 está la parábola. Léalo hasta el cansancio, ahí dice, y me lo dice específicamente, más el que cayó en buena tierra. O sea, hasta que, si no es buena tierra, no da fruto. El fruto mínimo que Dios te permite dar es al 30. Al 30, al 60 y hasta llegar al 100 por uno. ¿Sí? No es lo mismo cuando nosotros empezábamos en Cristo, que no entendíamos la palabra de Dios, a cuando le empezamos a entender,
pero luego la volvimos a ver y le sacamos otro jugo. O sea, primero le sacamos el 30, pero luego le sacamos el 60. Y después de mucho tiempo, wow, se te abre un panorama que entiendes ese versículo para esto, para aquello, para acá, para acá, y lo entiendes de un modo y lo entiendes de otro, y lo entiendes de otro. Y le sacas escatología, y le sacas doctrina, y le sacas base, y le sacas comparación, y le sacas, ya le estás sacando al 100 por uno el jugo a la palabra, ¿verdad? Ya está haciendo una tierra, la tierra somos nosotros, la tierra somos, la representamos nosotros, ya somos tierra fértil que aprovecha lo que uno se come. Con el apóstol en el ministerio, cuando llegué al ministerio, solamente le agarraba las manojitas. Conforme me fui metiendo en la doctrina, no, cada vez que hablaba ya decía yo que había otra cosa, y lo agarraba, y cada vez que me meto más en la doctrina, más logro extraer de las predicaciones del apóstol. Bueno, seguimos. Entonces, necesitamos que, más bien no necesitamos, la restauración de nuestro ser integral es lo que es el propósito de la sujeción. Si nos sujetamos, vamos a ser restaurados en nuestro ser integral. Luego, Filipenses 3 del 12 al 14. Filipenses 3 del 12 al 14 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, la regeneración nos va a llevar a alcanzar, mire, esto que es precioso, yo le voy a decir que si usted quiere una tarea, ¿cuántos quieren aquí una tarea? Nadie, ¿verdad? Nadie quiere tarea, pero bueno, si usted tiene hambre y sed de Dios, vaya y en su casa analice, prosigo a la meta y analice el premio del supremo llamamiento. El premio, fíjese lo que está diciendo, que hay un premio, y además, ¿cuál es el premio? El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál será ese llamamiento? ¿No será acaso escuchar su voz? Cuando venga en el Bimá, cuando venga Cristo y podamos escuchar esa voz diciendo: siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor, porque fuiste fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Porque la salvación es un regalo, pero aquí está hablando de un premio. Aquí está hablando, sí está lloviendo. Sí, adelante. Yo por eso me venía allá. Dije, no, por si llueve. Muy bien. Amén. Entonces, la sujeción nos va a llevar a ¿qué? A salir aprobados y a recibir el galardón del supremo llamamiento en Cristo Jesús. A casarse con Cristo, la iglesia, a casarse con Cristo, a ser arrebatados. Recuerden, para los que están en casita, no todos se van a ir en el arrebatamiento, no todos se van a ir. Va a haber gente que sea reprobada. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, que Dios necesita encontrar una iglesia sin mancha, sin arruga, y bien vestida y bien adornada para la boda. Si no está bien vestida, bien adornada para la boda, se queda. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿En dónde, pastor? Busque la parábola que dice, la parábola de las bodas, donde dice que el novio le dijo a una persona: amigo, ¿cómo estás sin vestido de bodas? ¿Verdad? Y dijo: no, átenlo de pies y manos y sáquenlo, porque no estaba vestido de fiestas de boda. Amén. Y bueno, hay muchísimos más versículos que confirman esto.
poquito más adelantito y vamos a seguir a lo mejor también en parte se habla de esto. Bueno, repito entonces, Cristo nos libera de la sujeción al pecado. Ahora hasta cohetes, ¿verdad? Nos hace libres del pecado, nos injerta en él. La sujeción nos lleva a restauración y la restauración nos lleva a la vestimenta de la boda y a estar bien preparado para el premio del supremo llamamiento. Amén. Ok, entonces ahora tenemos, ¿cómo vamos a alcanzar esta sujeción? Aquí están unos puntos que acabo de poner. Vamos a ir a Esther 2, pero yo le voy a pedir un favor allá si usted está en casita. Si usted está viendo no en vivo, sino en una grabación, y usted no conoce Esther, yo le recomiendo que le ponga pausa, que vaya, que lea el capítulo. No es largo, no se va a llevar más de 5 o 10 minutos. 5 minutos se va a llevar, ni 5 minutos. Lea, por favor, el capítulo y después vuelva a poner otra vez play en la predicación. ¿Cómo alcanzar la sujeción? La sujeción. Punto número 1, sustituyendo a los insujetos. Vamos a ver el ejemplo de Esther, repito, vamos a ver el ejemplo de Esther. Vamos a ver Esther 2.1, Esther 2.1 del 1 al 2, Esther 2.7, Esther 2.8 y 9 y Esther 12.12. Sustituyendo a los insujetos, guiados por el Espíritu Santo, aceptando a los ministros delegados y recibiendo la doctrina. Amén. Bueno, ya lo tiene usted porque yo no. A ver quién me lee Esther 1 y 2. Perdón, 2, 1 y 2. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Amén. Los criados del rey, los cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Amén. En el libro de Esther podemos aprender algunas formas de cómo alcanzar la sujeción y poder ser agradables delante del rey. En estos pasajes vemos varios personajes, que esos personajes representan, cada personaje representa una figura. El rey representa ¿a quién? A Cristo. El rey es con el que se va, se va a casar ¿quién? Esther. Entonces Esther representa a la iglesia. El rey representa a Cristo, la iglesia representa a Esther. Mardoqueo representa al Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Mardoqueo adopta como hija a Esther. Y otra figura es Hegai. Hegai nos representa a nosotros, los siervos, los ministros, los apóstoles, evangelistas, pastores, maestros y profetas. Amén. Los ministros en general. Entonces, sale para que podamos entender este pasaje. Entonces está diciendo en Esther 2, 1 y 2. Pasadas estas cosas, sosegadas ya la ira del rey. O sea que el rey estaba enojado. ¿Por qué estaba enojado? Porque Vasti no había acudido. O sea, la insujeta Vasti. Ay, se me olvidaba decir. ¿Y Vasti a quién representa? Vasti representa a los insujetos. ¿Quiénes son los insujetos? Los que no se sujetaron. Entonces, conocemos la historia. Vasti rechaza la orden que le dio el rey. ¿Y qué le pasó a Vasti por no acudir al llamado del rey? ¿Sí? Cuello. Eso fue lo que le pasó a Israel. Le dieron cuello momentáneamente. Entonces, pasada la ira del rey Asuero, se acordó, nos busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Entonces, para que nosotros logremos alcanzar la sujeción, pues primero tenemos que sustituir a los insujetos. No se sujetó, adopta a Dios a los gentiles y ahora somos sustituidos. Este representa a la iglesia porque era la sustituta por
por Vasti. Bueno, había más candidatas, pero en este pasaje pues ganó Esther. Y ganó Esther porque es figura de la iglesia. Amén. Mire cómo ya Dios nos tiene una victoria sí o sí. Bueno, para el que quiera la victoria, ¿verdad? ¿Cuántos quieren la victoria? Pregúntale al de al lado, ¿tú quieres la victoria? Entonces, primero tenemos que ser sustituidos, sustituir a los insujetos. Luego, ser guiados por del Espíritu Santo. Entonces, solamente la que se deja guiar por el Espíritu Santo, ¿sí? Exactamente. Es preparada. Por ejemplo, también dice, es tomada por hija. Dice Juan 14:26, si no mal recuerdo, dice, nos dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Amén. Lo checamos bien rápido. Juan 14:26. Aquí ya lo tengo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, ¿verdad? Aquí está diciendo este pasaje, el Espíritu Santo es el que ¿qué? El que nos iba a guiar, el que nos iba a recordar todas las cosas, amén. Bueno, me equivoqué tantito. Luego, el siguiente punto. Para alcanzar la sujeción, necesitamos, después de ser guiados por el Espíritu Santo, aceptar a los ministros delegados. Pero, bueno, vamos a verlo y ahorita le digo. Esther 2 del 8 al 9. Uy, ya me perdí. Léanmelo por favor los que están ahí. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habiendo oído muchas doncellas. Gracias, ahí, gracias. En Susa residencial, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres, ¿sí? O sea, los ministros. Recordemos que Hegai representa a los ministros. O sea, fue llevada a la casa y fue custodiada por Hegai. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. O sea, Hegai le dio ¿qué? Todo, halló gracia y le dio todo lo que necesitaba para desarrollarse. Amén. Entonces, para alcanzar la sujeción nos debemos de dejar guiar por los ministros delegados, ¿sí? Y permitir, pues de esta manera, que la iglesia sea desarrollada por los mismos. Yo entiendo que mucha gente está, ¿cómo podemos decirlo? Que bien es cierto que ha habido mucho, el enemigo ha querido siempre ensuciar, el manchar el nombre de la iglesia, ¿verdad? Con diferentes cosas que no vale la pena ni nombrarlas. Pero precisamente nosotros, para que nosotros podamos, se nos pueda abrir la revelación, el entendimiento, de permitirnos, dejarnos guiar y sujetar por un ministro principal, repito, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pues solamente, en primer lugar, solamente el Espíritu Santo nos lo va a poder revelar, ¿verdad? Y punto número 2, si nosotros estamos conectados con el Espíritu Santo, salud, no vamos a tener ese temor. Y si hubiese un error por parte de alguien o de algo, el Espíritu Santo nos lo va a decir. Sí, y no quisiera, voy a tocar ese punto, que es un poquito más delicado, en los puntos de los enemigos de la sujeción. Y ahí voy a hablar un poquito más de esto, voy a hacer una pausa. Sí. Pero por eso es bien importante que nosotros nos permitamos, siempre estemos ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Porque Él es el único que nos puede revelar esta situación de la sujeción, cuando muchas veces hay temor porque hay gente que ha sido herida, y no herida una vez, sino varias veces en varias iglesias.
O hay gente que con un engaño, o ni siquiera con una cosa que escuchó, ya. Con una película que vio, antirreligiones, ya, quedó vacunada. Entonces, por eso es muy importante el ser guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero es necesario estar sujetos a los ministros para poder desarrollar, porque los ministros, así como los maestros, en el kinder, primaria, secundaria, prepa y universidad, van desarrollando en diferentes etapas a los alumnos, pues así los 5 ministerios al Hijo de Dios lo van a desarrollar, pero espiritualmente. Y finalmente lo que yo le decía, o más bien lo que dice la doctrina, la sujeción no es algo que se impone, tiene que nacer. Entonces, si el mismo Espíritu Santo, cuando uno se niega al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no, a veces no sigue insistiendo. Cuanto y más uno como pastor. Hay veces, o sea, a mí me ha tocado, sobre todo lo he visto antes de ser pastor, pues fui líder muchos años. Y había gente que nada más nos llegaba a preguntar, pero ella ya tenía decidida su solución y solamente nos llegaba a preguntar, ¿verdad? Como para decir, ya ves, lo que nos iban a decir, eso no es. Y de todas formas hacían lo que querían. Cayendo ¿qué? Pues en una ¿cómo le llamamos? Es autocracia, autodidacta, en ser una persona autodidacta. No, entonces, ¿para qué quieres una dirección, verdad? ¿Para qué? Es como por decir, ¿para qué vas a la escuela? Si tú lo puedes buscar en Google, ¿verdad? Entonces es lo mismo espiritualmente. Bueno, y ¿cómo podemos alcanzar, por último, el último punto, cómo podemos alcanzar la sujeción? Recibiendo la doctrina. Esther 2:12 dice: y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, es decir, 6 meses con óleo, diga conmigo 6 meses con óleo de mirra, y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres, diga conmigo 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. ¿Sí? 6 meses y 6 meses. ¿Sí? Y también lo dice Tito 1:9, por favor, vamos de una manera, pero así como flash. A Tito 1:9. El que lo tenga primero le ayuda a su compañero. Me ayuda, por favor. ¿Sí? ¿Lo tiene o ya lo leo yo? Bueno, lo leo yo. Tito 3:1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Diga conmigo, a toda buena obra. Amén. Ay, le dije 3, pero no me equivoqué. Es Tito, me equivoqué, ¿eh? Es Tito 1:9 el que les quería leer, ya me adelanté. Tito 1:9 dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. O sea, la sujeción nos va a llevar a entender la doctrina, nos va a llevar a tener las bases para no ser movidos de doctrina falsa. ¿Sí? Y además dice, pero esto es bien importante, y poder guiar, dice, puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Para qué? Pues para que no se pierdan. Amén. Entonces ahora sí, ¿cuáles son los beneficios de la sujeción? Los beneficios de la sujeción: llegar a ser esposa del Señor. Pero antes, ¿verdad? Bueno, sí, llegar a ser esposa del Señor. Esther 2:17 dice:
Y el rey amó a Ester más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Amén. Entonces, ¿cuál es el beneficio de la sujeción? Llegar a ser esposa del Señor, prepararnos para toda buena obra y alcanzar gracia delante del Señor. Solamente la que esté sujeta se va a casar. ¿Pero por qué se va a casar? Porque solamente la que esté sujeta se va a desarrollar. Solamente la que esté sujeta se va a poder ataviar, vestir de novia, vestir con esos vestidos que se le dieron, como ya lo vimos, ¿verdad? Que Hegai le dio los mejores vestidos y las mejores cosas, tuvo la mejor preparación para hacer. Pero ahora hay algo bien importante. Aquí, ¿por qué les dije de favor que repitieran? Cuando dijimos el punto de que 6 meses en óleo de mirra y 6 meses con perfumes y afeites de mujeres. Porque representan, mire, Cristo a Cristo se le dieron 3 regalos, ¿sí? No fueron los Reyes Magos, ¿verdad? Fueron los brujos del Oriente, no es cierto, los reyes del Oriente. Los reyes del Oriente, ¿qué le dieron? Oro, incienso y mirra. ¿Y qué representaba? El oro, la gloria. El incienso, la oración. Pero la mirra representaba el sufrimiento. Entonces Ester estuvo primero, mire, 6 meses en óleo de mirra, en sufrimiento. Así como le hizo el hermano Max y varios hermanos, así como le hicieron. Híjole. Así yo entendí que... yo espero que hayan acabado mis 6 meses. Y si no, pues ni modo, ¿verdad? Que le tenga que dar Dios, pues lo que le tenga que dar el Espíritu Santo para que ya pasemos para que se arranquen las impurezas. Pero yo creo que después de esta última ungida de óleo de mirra, ¿verdad? Yo creo que ya puedo cantar, ya no es tiempo de llorar, ya la tierra se cubrió de flores. Pero es bien necesario, hermano, es bien necesario que la iglesia entendamos que tenemos que pasar por estos 6 meses de óleo de mirra. Y después, cuando uno ya está, dijera la pastora, bien purificado y bien limpio, ahora sí, 6 meses, ¿qué? Ungiéndonos con perfumes aromáticos, preparándonos. Esa purificación nos permite que ya no estemos distraídos, sino que estemos bien concentrados en Dios, bien libres, bien. Es casi como la universidad, hermanos. Bueno, aunque no todos tienen la oportunidad de cursar la universidad, yo en lo personal no tengo licenciatura. Pero es como si te prepararan, lo último que estudias es eso. Bueno, lo demás ya es más opcional, ¿verdad? La maestría y el doctorado. Pero es como si te prepararas kinder, primaria, secundaria, prepa, para ir a la universidad. No te los puedes brincar, ¿verdad? Y de esa manera, bueno, el beneficio de estar sujeto es, vamos a poder soportar ese tiempo de óleo de mirra. Y si salimos aprobados, pues viene lo más hermoso. Las dos cosas son hermosas, nomás que no las vemos así. Las dos cosas son hermosas, pero ya después viene lo más rico, pues, ser ungidos con perfumes y afeites de mujeres. Amén. Otro beneficio, prepararnos para toda buena obra. Tito 3:1, ya lo dije, me adelanté sin querer, que estemos preparados para toda buena obra. Entonces, nosotros necesitamos estar preparados para toda buena obra, porque solamente el que está preparado para buena obra puede servir al Señor. Y es obligación, y lo estuvo diciendo en estas predicaciones el apóstol, ¿verdad? El que no sirve a Dios, el que no entiende no solamente la bendición y el beneficio de servir a Dios,
sino que prácticamente es una obligación del cuerpo de Cristo servir. Y el que no sirve, ya está muy choteado eso de decir el que no sirve, no sirve. ¿No? En realidad el que no sirve no se casa. No se casa. Entonces, los beneficios: llegar a ser esposa del Señor, prepararnos para toda buena obra, alcanzar gracia delante del Señor. Primera de Pedro 2, 18 al 19, pero de una manera fugaz, como la estrella fugaz. Primera de Pedro 2, del 18 al 9. ¿Lo tiene? Yo ya lo tengo. Criados, estar sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Repito, porque no lo leí muy bien. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Entonces está diciendo que aunque se padezca injustamente, ¿sí?, pero delante de Dios la aprobación Dios te da la aprobación si tú estuviste sujeto a un siervo injusto. Porque, hermano, déjeme decirlo esto para que se vayan preparando los nuevos y los viejos para que se vayan sanando. No existe un lugar donde no te vayan a hacer daño. Tú mismo, hermano, el mismo de tu casa, dice la palabra de Dios, es el que te va a traicionar, el que te va a hacer daño, pero también es el que te va a hacer fuerte. Muchos cristianos no soportan esto. Se van de la iglesia y no vuelven. Muchos, y otros en la misericordia regresan. Pero yo no he tenido muchos líderes. Antes de mi padre del alma, el apóstol Sergio Enríquez, tuve 2 pastores. Y no hay uno que no me haya hecho una injusticia. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Porque la sujeción es algo que Dios nos tiene que revelar, que no estamos poniendo, Dios no está poniendo gente perfecta, Dios no está poniendo gente bonita, Dios no está poniendo gente por su capacidad. Dios solamente está poniendo gente porque tiene que poner a alguien. Pero todos somos iguales, tanto los ministros como las ovejas, todos estamos en un proceso de restauración. De tal manera que la invitación es que usted no mire al ministro en la sujeción. La persona que se le revela la sujeción, la persona no va a ver al ministro, lo que va a ver es a la autoridad en el ministro, a pesar de sus fallas, a pesar de sus errores múltiples. Pastor, pero es que hay errores. No, si usted me ve errores como pastor, imagínese mi hija que me trae bien asoleado con mis imperfecciones. Pero yo le digo a mi hija y a usted, la palabra de Dios dice: ¿y cuántas veces debes de perdonar a tu hermano que pecare contra ti? Hasta 70 veces 7. Alábale, dale gloria. Si es que aguantes. No, no es cierto, no. Tampoco uno debe de abusar, ¿verdad? De por sí está uno feíto y todavía abusando, pues no. Pero esto es real, hermano. Somos seres humanos. No existe un pretexto para no sujetarse. Nosotros debemos de ver a la autoridad de Dios en la persona, no a la persona. ¿Por qué? Porque hasta un río cochino ocupó Dios para limpiar a Naamán. ¿Sí? El río Jordán estaba sucio. Por eso Naamán dijo: yo que me voy a andar sumergiendo en el Jordán. Habana y Farbar no son mejores ríos que este, no están más limpios. Aquí, échale, huele bien feo y está bien puerco. Pero Dios ocupó un río sucio para sanar de lepra a Naamán. Así de la misma manera a usted, con la sujeción, Dios le va a limpiar. Si se deja sumergir en la sujeción, si ese río pudiera estar cochino, refiriéndome al ministro. Que yo, hoy sí me bañé, porque es martes, porque tenía que predicar. No es cierto, todos los días me baño.
Amén. Entonces, para alcanzar gracia delante de Dios. Jesucristo, ¿cómo pasa el tiempo aquí? Cuando usted esté aburrido y no tenga cómo perder el tiempo, póngase a predicar y va a ver cómo se le va bien rápido el tiempo. Ok, gloria a Dios. Entonces, ya me voy a ir bien rápido porque otra vez ya me comí el tiempo, ¿verdad? Voy a decirlo de manera bien rápida porque ya me ganó el tiempo y no puedo hacer esta predicación en dos. ¿Cómo se manifiestan los enemigos de la sujeción? Repito, ¿cómo se manifiestan los enemigos de la sujeción? Rebelándose contra Dios, contra sus ministros y contra sus delegados, como lo dice Oseas 11, 4 y 5. No lo vamos a leer, búsquelo en su casita. ¿Sí? Las personas que se rebelan contra Dios, contra los ministros y contra sus delegados, ¿sí? Así es, ese es un enemigo de la sujeción. Otro enemigo de la sujeción se evidencia por las obras de la carne que son contrarias a los frutos del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Se acuerda cuáles son los frutos de la carne que dice Romanos 8 del 6 al 8? A ver, pastora. Los frutos de la carne son ira, contienda, maledicencias, hechicerías, brujerías, borracheras, orgías, y etcétera, etcétera, etcétera. Ahí lo lee usted en su casita, ¿sale? Otro enemigo de la sujeción, enseñando falsas doctrinas, y ese sí lo vamos a leer, Judas 1, 10 al 13, porque mire, yo lo quiero, espero que nadie de los que me está escuchando se haya ido, ¿ah? Y esperemos que así sea, porque ahorita les voy a enseñar el punto que al principio puse yo de pausa. Vamos a enseñar, aunque no viene aquí, pero vamos a enseñar bajo qué causa sí puedes la única manera o modo, por decirlo así, ¿cómo podría yo decir? El único argumento bajo el que tú puedes desobedecer a la autoridad es cuando está contradiciendo la palabra de Dios. Si yo le digo a la hermana Sara, ayúdame porque vamos a robar este banco porque Dios me dijo, tú me vas a esperar en el carro y yo voy a asaltar el banco. Y el que está esperando, sea la hermana, sea quien sea, y está esperando en el carro, va a esperar en el carro porque el pastor, el profeta le dijo que lo ayudara a robar. Si algo contradice la palabra de Dios, no hay, es el argumento donde uno puede desobedecer a la autoridad. Amén. Inclusive nosotros debemos de estar sujetos, ya lo hemos hablado, a las autoridades naturales que son la verdad, pues las autoridades naturales, la policía, los militares, el presidente, gobernador, bueno, hasta un ayudante municipal. Bueno, ya dijimos que cuando uno es humilde y tiene revelación, como el centurión, hasta el viene, hasta el empacador, el ujier, todos nos sujetamos hasta el del baño, porque está encargado de algo y es la autoridad en el baño, ¿sí? Ay, ese moyote, que siga así, le vamos a amarrar un hilo, le vamos a hacer papalote, ¿verdad? Entonces, Judas, ¿qué le dije? 10 al 13, dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro como en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos,
árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras, ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, mire cómo le llama la Biblia, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Hasta cuál le dije? Hasta el 13, hasta ahí. Entonces, otro enemigo de la sujeción es las falsas doctrinas. Que precisamente nosotros, si nosotros estamos llenos y sujetos al Espíritu Santo, pues nos va a permitir ver cuando algo no está bien, ¿verdad? Si un ministro está contradiciendo la palabra de Dios, hermano, si usted me ve, no es del ministerio, y quítate de mi celular, si usted me ve y verdad, no pertenece a nuestro ministerio, pertenece a un ministerio donde se está contradiciendo la palabra de Dios, pues sepa esto, que lo primero que debe de hacer es orar el tiempo suficiente que Dios le diga, para que si no hay cambios en donde usted está, Dios le guíe a dónde debe de moverse. Amén. Inclusive si usted ve que a mí ya se me está yendo la cabra al monte, pues lo mismo, ¿verdad? Ore por mí, consigue el número del pastor, del delegado apostólico, Pastor Abraham de la Cruz. Oiga, Pastor Abraham de la Cruz, queremos, el Pastor Abraham ya como se cayó de la hamaca y le hicieron daño los chicharrones y está diciendo algo que no es bíblico, ¿verdad? Y orar por su servidor, y si no, pues orar a Dios, que reprendemos eso, jamás en el nombre de Cristo Jesús va a pasar, solamente es un ejemplo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la sujeción, hay que tener mucho cuidado. Hay gente que lleva la sujeción al extremo y participa de cosas de la carne por no saber estas cosas. Y bueno, ya no quisiera ampliar más el tema. Creo que ya fue claro y suficiente lo que dije, ¿verdad? Para tener cuidado en donde nosotros estamos. O sea, y por eso se lo estoy diciendo hasta para conmigo mismo, que reprendo todo lo que dije, ¿verdad? Y esperemos en Dios que nunca pase. Pero de verdad que nadie está exento de caer. Gracias, hermano. Nadie está exento de caer en un error, y hay que cuidar la salvación. Siempre ore por su líder, siempre ore con fe y con poder, y junte, ¿verdad? Personas que oren de verdad, pues gente madura, porque no, gente inmadura pues va a causar una división. Gloria a Dios. Entonces, y bueno, otro enemigo de la sujeción, pues es como lo dice Santiago 1:8, la gente que es de doble ánimo, ¿sí? Ya no tengo tiempo, búsquelo en su casita. Yo quiero terminar diciéndole cómo se manifiestan los enemigos de la sujeción. Bueno, pues los enemigos de la sujeción se manifiestan rebelándose contra Dios, ya lo dijimos. Sus ministros delegados, se evidencia por las obras de la carne, enseñando falsas doctrinas, y por el doble ánimo. Es importante que el Señor obre en nuestra vida trayéndonos de su humildad, para que podamos sujetarnos por amor a nuestras autoridades y así seguir la sana doctrina que recibimos por medio de la palabra y las enseñanzas, convirtiéndose en nosotros una forma de vida o un estilo de vida. Recordemos que nuestra sujeción es a Dios, a Cristo, a la guianza del Espíritu Santo, y así poder sujetarnos a los ministros y sus delegaciones, aún a las autoridades terrenales, ya lo dije, pero otra vez, puestas por Dios, toda vez que no contradigamos, fíjese, ve como lo dice aquí, toda vez que no contradigamos al Señor, el sujetarnos traerá a nuestra vida esa paz de saber que estamos siendo formados como la amada del Señor y preparándonos para las bodas, así como preparándonos para hacer toda buena obra. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué no dar un aplauso a Cristo? Nos ponemos de pie. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y nos vamos a despedir de las redes sociales, no sin antes bendigo su vida. Gracias por su atención. Que Dios, esperamos que Dios yo creo que es de Dios. Si usted está escuchando
las enseñanzas de doctrina, porque son bases, porque son fundamentos para crecer sobre la roca que es Cristo. Pues que Dios siga bendiciendo ese crecimiento. Yo le bendigo con vida Zoe, con vida espiritual, y reprendo al enemigo de toda distracción en su vida para que crezca y llegue a ser purificada, limpia, renovado y revestido de las vestimentas de boda. Amén. Que Dios me lo bendiga a todo el que nos está viendo en casita, a los que estamos aquí. Muchas gracias, hermano.